democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Dale. Bueno, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Uy, qué bueno, gracias, gracias. Hoy estamos en viernes 28 de julio. Hoy me mandaron la canción de Julio Iglesias. Si te quiera no vale, y Julio se está yendo. Si te quiera... Todos los 30 de julio llega esa canción. ¿Tenés una foto de Julio Iglesias? Porque todo lo que tiene una foto con él la publican el 30 de julio. Yo trabajé un rato largo en Mar del Plata y sigo todavía los domingos haciendo cosas para Mar del Plata. Y el dueño de varios hoteles y qué sé yo, es un fanático de Julio Iglesias. Julio Iglesias desembarcaba en Mar del Plata. Yo siempre fui del bando de Serrat. Usted, Mabel Díaz, ¿cómo le va? Buen día. ¿Usted es de Serrat o de Julio Iglesias? De Serrat, claro. El otro día me decía Juli... Y después nos hizo llorar a nosotros, claro. También eso. El otro día me dijo, usted habla de... Él es Mabel, él es Mauricio cantando. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Buen día. El otro día me dijo Julia Senko que compartieron escenario en dos momentos diferentes, pasando 10 años. Y los dos momentos fueron para ella, en esto de poder mirarse no solo con el cantautor y el compañero. Le dio vuelta la cabeza a la Julita, la quiero un montón a Julita. Me gustaba más la voz, me gusta más la voz de Julia Senko, me parece. Sí, Julia tiene... cuando dice yo soy María, de la operita de Piazzolla y Ferrer, yo soy María de Buenos Aires, y cantando los temas de Ladia Blasquez con las alas del alma u otro, ¿no es cierto, Carolina Ramos? Qué lindo, con ¿Cómo las está, alas Horacio? del alma, qué lindo, y te da unas ganas de que el día sea bueno. Hablando de días buenos, estamos acá en el Congreso. Estamos en Diputado TV, ya va pegándole la vuelta a lo que se llama receso, vacaciones invernales, qué sé yo. Tribunales hace lo propio, el Parlamento, no hablo de los niños, o las niñas, o los niños, pero estoy hablando del mundo político. Pero la política está más viva que nunca, está viva por las PASO. Hoy se conoció que hay un acuerdo importante con el Fondo Monetario, eso también te permite, comillas, cada uno tener un argumento a favor o en contra para reorganizar un país que, entre todos. Hoy es fin de mes, antes de venir para acá, empecé a hacer algunas cuentas, como las que hacemos todos, en esto por mi trabajo, y doy gracias que tengo trabajo, pero esto también entra y sale. Entra, y aunque sea un montón, sale otro montón. Entonces no podés empatar nunca. Y están en eso. Cada uno escucharemos en los próximos días. Desearía yo, más allá de pagarle al fondo y que el fondo te diga lo que tenés que hacer, cierto plan para ser predecible, digo, tu vida, la mía, la tuya, ¿no? Más o menos, digo. Sí. No es solamente te ajusto el sueldo o te ajusto el pan. Una cierta tranquilidad. Uh-huh. Sí, Horacio, te referís al acuerdo que justamente se logró en las últimas horas, por el cual el FMI va a desembolsar 7.500 millones, ¿no?, de dólares que entrarían después de las PASO. Así que lo que dice Massa es, esto nos da tranquilidad en momentos de bastante incertidumbre, ¿no? Es cierto también que nadie nos regala nada, porque así como entra, sale y además acumulás deuda. No, y aparte una gran parte del dinero, casi todo el dinero que se está supuestamente pidiendo es para cancelar la deuda que tenemos. Se ocurre por una cuestión de balance contable, se habla de entra plata, pero lo que hay son vencimientos, ¿no? Yo digo, y volviendo a nuestro querido Parlamento, y por eso miramos y contamos, y haciendo una pausa grande del hoy por hoy, hay proyectos, y yo lo veo con la ignorancia de alguien que dice, uy, por ahí puede ser, cuando vos ves hidrógeno verde y ves vaca muerta, es decir, en esto de la posibilidad y el potencial
de recursos, no solo para pagar esta deuda, sino para poder crecer un poquitito más para tranquilizar a una población que quiere trabajar. Una frase que se dijo muchas veces, Horacio, es: el mundo necesita lo que nosotros tenemos. En este caso, sí, vuelve a ocurrir con los recursos agropecuarios, pero también con la energía, porque lo que hizo la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania es generar una demanda energética y nosotros justo tenemos la posibilidad de darla, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, en cuestiones de agenda, aunque seamos reiterativos, la semana que viene hay un tema de juicio político y otras historias que vos también sabés mucho. Sí, la próxima parada importante, digamos, es el día martes, con una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Se retoma el proceso contra los 4 jueces de la Corte. Y te digo, Horacio, que es una de las reuniones más esperadas de todo el proceso que inició en el mes de febrero, porque para ese día están citados ni más ni menos que Marcelo de Alessandro, por un lado, que es el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, y por otro lado el asesor de Horacio Rosati. Hablamos de Silvio Robles. Son los dos protagonistas de estas conversaciones, estos chats filtrados, donde supuestamente se infiere un arreglo de los fallos judiciales que después saca la Corte, en este caso puntual vinculado al fallo que le otorgó más fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Así que es un gran tema para abordar el del día martes. También hay otros testigos, 2 testigos más citados para ese día, pero una reunión muy esperada. Hay que ver si los 2 principales testigos asisten, porque, bueno, hemos visto cómo varios se han negado, amparándose en diferentes cuestiones, pero bueno, no tienen ninguna prerrogativa. En realidad tendrían que asistir. Muy bien esa palabra que acabas de utilizar. Es exacta y es técnica, no tienen prerrogativa, es decir, si quieren no vienen. Maqueda puso 10 argumentos y es el inculpado, a ver, saco la palabra culpa, es el mencionado, más mencionado de esta historia. Y dice, no voy. No claro, tema, bueno, pero Maqueda sí, por ser juez de la Corte y ser uno de los investigados, podía no asistir. Podía enviar un escrito, tampoco lo hizo. No importa. ¿No? Qué increíble eso. No es... Todos somos iguales ante la ley. Nosotros por una cosita más chiquitita. No sé si somos tan iguales. Porque no vienen a buscarse las pestañas. Pensá que los jueces no pagan ganancias y demás cuestiones, ¿no? Tal cual, así que... Y dejamos un paquetón. Sí. Bueno, Don Cantando ha trabajado y vamos a compartir su trabajo, por favor. Sí, porque esta semana, el miércoles, empieza el debate de uno de los proyectos de ley que envió el gobierno. El gobierno envió, les cuento, en los últimos 2 meses, muchas leyes a esta Cámara, la Cámara de Diputados. Ocurre que como no hay una dinámica muy intensa de comisiones y de sesión, parece que no se iban a tratar seguido, pero empecemos el próximo miércoles por ver cómo se va a tratar uno de estos temas. Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales va a tratar la ley para actualizar la actual ley vigente de protección de datos personales vigente del año 2000. Acá hay una particularidad, Horacio, que le gusta el toque histórico. 2000-2001, cuando asume la Alianza, en esos 2 años, la Constitución era del 94, no era una época de tanta grieta en la cotidianeidad. No, vos sabés que no. Entonces, ¿qué pasó en el Congreso? Casi todas las leyes de acuerdo, de consenso, de temas estructurales, fueron 2000-2001. La ley de inteligencia, la ley de consenso popular, y esta ley de datos personales. Es muy común. Pero mirá qué datos que tirás. Muy común agarrar una ley que sí, esto estructural que se legisló. ¿Cuándo fue? 2000 o 2001. Mirá. Casi siempre por unanimidad. Pero ¿qué pasa? Tuvimos una revolución tecnológica como nunca en 400 años. Con un salto fenomenal. Pero vos fíjate, estás hablando de 2020 años, si nos remontamos. Ustedes 2 son muy jóvenes. Digo, 20 años. Es nada. Es nada. Para la vida, para la humanidad debería ser nada. A ver, ustedes que son jóvenes, le hago una pregunta puntual. Yo, claro, hacía las cuentas en la primaria y en la secundaria, hágalas al margen de la hoja. Sí, al margen. Ok. ¿Vos pudiste llevar tu pequeña calculadora? Sí, en mi época sí podía. Sí, evitaban, o sea, trataban de que fuera lo menos posible, ¿no? Pero ¿Te das cuenta? Te decían, no. Salió el otro día un hombre de una librería decir, no puedo vender más calculadoras. ¿En serio? Un librero, un hombre de una librería diciendo, no puedo vender más. Pero vos no te están viniendo. Ni te digo, pasa que los celulares hoy tienen todo. Claro, ni te digo cuando vos ibas 10 años esto, nomás. Todos los que han estudiado ciencias económicas
y son, qué sé yo, desde peritos mercantiles hasta contadores. ¿Te acuerdas la máquina Track 4523? Track. Máquinas de máquina calcular. registradora. Hoy era piripip. Entonces, todos esos saltos virtuales. En poco tiempo. Muy poquito. Hicieron pedazos las leyes. Hay que tocarlas todas de vuelta. Sí. También, algo que regule. También con los nuevos tratados internacionales que se fueron firmando en función muchas veces de estos adelantos. Vamos a ver un poquito qué dice el proyecto en las próximas placas que se va a tratar el próximo miércoles. 3 pilares. El derecho tienen la ley de derechos de protección de derechos a los datos personales. El derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa. La innovación tecnológica, dice, basada en principios éticos. Esto lo pongo textual porque es un poco lo que va a regir esta ley de acá en adelante, que promueve un desarrollo económico inclusivo y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras. A mí me mata. ¿Qué reglas de juego? A mí, claro. Ahí hay dos palabras. Ojo, dos palabras que no las entiendo. Y la entiendo un montón. ¿Qué es? Principios éticos. Reglas de juego claras. Claro, el dueño de la máquina te va a decir lo que tenés que hacer. Pensemos estas dos cosas que también incluye el proyecto. Interpretar armónicamente el derecho a la protección de datos personales, dice, con el derecho de la libertad de expresión y el acceso a la información pública y el proceso de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. O sea, la información permiso, voy a decir algo. A ver. Voy a decir algo. Dame plano. Recién acaba de mencionar Mauricio, memoria, juicio, justicia y verdad. Hoy celebramos y reconocemos y abrazamos hoy a las abuelas de Plaza de Mayo, infatigables. Hoy se encontró al nieto 133, desaparecido por la dictadura cívico-militar religiosa. Tener identidad, gracias a las abuelas y otros organismos de derechos humanos como madres, por ejemplo, pero abuelas, sin proceso de memoria, verdad y justicia, hoy no lo podríamos celebrar. Por eso, frente a tanto negacionista, el abrazo más grande. Y nos siguen enseñando que hay que seguir buscando la verdad, con justicia. Disculpe, lo anoté al dorso. Y la protección de datos personales tiene que ser funcional a esa búsqueda de verdad, dice este proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que algún ruido va a causar por estos discursos negacionistas que Horacio dice empezaron a escucharse cada vez más seguido. En ningún caso se puede afectar el secreto a las fuentes de información periodística, es un derecho constitucional, pero atención, dice el proyecto, todo otro tratamiento de los datos personales en el marco de esta actividad se encuentra alcanzado por la presente ley. ¿Esto qué significa? La fuente te la protejo. Ahora después, por fuera de la fuente, los datos personales, y bueno, tenés que trabajar en torno a esta ley. Esto me parece que va a ser también parte de un debate intenso. Atención con esto que empieza el miércoles a debatirse. Lo vamos me va a encantar. Sigamos con las placas a ver cómo sigue este tema. Quedan exceptuados los datos para uso privado o grupo familiar sin conexión alguna con la actividad profesional. Se incorpora, y acá este es el lío de este siglo. Que en el año 2000, cuando se hizo esta ley, era una cosa impensada, ciencia ficción. Yo sé que si me escucha alguien de 20 años, si está exagerando, no, era ciencia ficción de verdad. Un principio de extraterritorialidad para que aplicar la ley de protección de datos personales a quienes no vivan en la Argentina. Imaginemos el año 2000, ¿y pero qué tiene que ver alguien que no vive en Argentina con la ley de datos personales de Argentina? Bueno, claro, justamente al iniciarse estas plataformas que plantean la posibilidad de tener tus datos y usarlo en cualquier lado del mundo, lo que plantea este proyecto es que tus datos personales que le das a las 50.000 plataformas que tenés tienen que ser protegidos como cualquier otro dato que le das a una persona que tiene residencia en Argentina. Esto va a ser un lío, les aclaro, porque a las plataformas no les gusta ser reguladas, y acá empieza a circular este principio de lobby que nosotros conocemos bien, que no es físico, no es que te vas a encontrar al lobista en la puerta, pero pasás por los despachos y están los teléfonos sonando ahí fuerte, los celulares rojos, porque a nadie le gusta ser regulado. Me parece que es uno de los principios más complejos, o por lo menos más de avanzada de este proyecto de ley. Se amplía el consentimiento, puede ser previo, expreso, libre, específico, informado o inequívoco. Esto es el consentimiento que vos das de que tengan datos personales. Sigamos con las placas de lo que va a ser, insisto, el próximo miércoles, el inicio del debate
de este proyecto de Sí, ley. Mauri, estaba viendo, perdón la interrupción, que va a exponer la directora de la Agencia de Información, que es Beatriz Anchorena, así que entiendo que va a ser una reunión informativa. Va a ser informativa exactamente y con asuntos constitucionales, lo que significa derecho a la protección constitucional. Me parece que cuando ahí digan, bueno, hay un problema de acceso a la información, hay un problema de libertad de expresión, esta comisión va a tener que trabajar en eso. El sector público debe documentar los procedimientos. ¿Por qué te pido el dato? ¿Por qué lo uso? Se establece protección especial para los datos de niños, niñas y adolescentes. Transferencias internacionales de datos que hacemos todo el tiempo cuando tratamos una plataforma. Deben ofrecer las garantías adecuadas o excepciones que deben darse bajo ciertas condiciones y nunca utilizarse de manera periódica o habitual. O sea, yo te doy el dato para una vez, no para que lo uses siempre. Va a ser muy complicado porque todos tenemos algoritmos que nos ametrallan porque los datos los usan siempre. Se incorpora el derecho a la limitación sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles. Esto es un lío. A ver, es imposible, improbable, pero totalmente. Limitación sobre decisiones automatizadas. Vos decís, me gustan las flores rojas. Y viene de cualquier lugar del mundo 5.000 veces flores rojas de aquí, un tipo que está bailando con una flor. Es imposible. Bueno, esa inteligencia artificial nos partió estas lógicas. Esto se soluciona con tratados internacionales. ¿Qué es el tema? Argentina firmó uno hace poco. ¿Y cómo lo haces? Firmó un tratado, en realidad lo que hizo fue adherir a un convenio de la Unión Europea, que es uno de los laburos que hizo Eduardo Valdés, que estuvo el otro día con nosotros, que hizo ratificar un montón de tratados que están dando vueltas, también ese que creo que no es nuevo, pero de alguna manera permite adherir a ciertas restricciones que la Unión Europea está empezando. Si uno mira las informaciones de la Unión Europea, está tratando de regular este tema. Está muy dura. Sigamos con las placas a ver con qué nos vamos a encontrar. Se incorpora la figura de delegado de protección de datos, la evaluación de impacto de los datos, los mecanismos de regulación vinculantes, se crea el Registro Nacional para la Protección de Datos y se regula la información crediticia. Atención con esto. Se prohíbe la obtención de datos de parientes, salvo que tengas una empresa con el pariente, y también, sigamos, ¿no? Porque tiene que ver con la información crediticia, se da un plazo a cuánto pueden tener tus datos, lo que tiene que ver con tu solvencia. Todos recibimos una gran cantidad de ofertas, sobre todo los que gastan mucho, o las que gastan mucho, para tener la posibilidad de tener nuevas tarjetas, y eso con información que no sabemos cómo llega. Vamos a la otra placa que vamos a ver el límite que van a tener a partir de ahora. Dice, solo se puede tener datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera durante los últimos 5 años. No es esto de que evalúo toda tu vida y te ofrezco un producto porque sea tu consumo. El plazo se reduce a 2 si el deudor cancela o extingue la obligación. O sea que nada de estar teniendo cuánto gasta por mes Carolina, que es un dato que está dando vuelta en este momento por las entidades financieras. ¿Tanto? Parece que sí, tiene un par de gustos bastante peculiares. Elon Max la está buscando. La buscó esta mañana, le ofreció... Porque dijo, no hay pajarito. No hay pajarito. Se aumentan las sanciones, a veces quedan los números viejos. Esto es muy común, Horacio, vos te va a interesar. Hay muchas regulaciones que tienen sanciones que se hicieron en la convertibilidad y no se actualizaron los montos. ¿Te parece poquito? Claro. Bueno, te digo algo. Esto lo estaba viendo que estaban el tema este de votación, el empadronamiento. Digo, y si alguien me preguntó, y si no voy a votar, estaba fijándome sin actualización. ¿Cuánto era la multa? 2 mangos con 50. Claro. 50 pesos creo, ¿no? 50, sí, pesos. ¿En serio 50 pesos? No sé si 50, pero es hoy a valores de café. Bueno, colorín colorado, cuando usted quiera, señora, vamos a don Cermelo, ¿le parece? A ver, ahí estamos. Ese me gusta mucho el piolín. Uy, mira, ahí está don Cermelo. ¿Cómo le va, don Cermelo? Buen día. Federico Cermelo es el director de Juventud de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice? Buen día, buen viernes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Igualmente, muchas gracias. ¿Le gusta mucho lo que hace? Muy bien, acá, ¿no? terminando la semana. ¿Le gusta mucho lo que hace? Sí, sí, me encanta. Me encanta trabajar. Sí, me encanta trabajar con temas que nos traen los chicos, los adolescentes, los jóvenes, adultos y tratar de hacer de puente, ¿no? Con los legisladores y trabajar en conjunto. Y hoy que nos acercás así podemos comprender y poder multiplicar tu mensaje, a ver. Bueno, hoy estamos promoviendo un concurso que se llama Desarrollo Emprendedor, que depende del Ministerio de Economía, de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor, que se realiza todos los años, una de las tantas áreas del Estado con las que venimos articulando.
y la verdad que es muy interesante, se realiza todos los años, pero este año se va a realizar en el CCK y va a encontrar a emprendedores de todo el país, además de capacitaciones, de redes que se van a realizar para poder aumentar el know-how, digamos, la capacidad de venta, de publicidad y demás. Y a nosotros como observatorio, cada vez que hay algo para el público joven, nos parece muy interesante, sobre todo cuando viene de la mano, ¿no?, de lo que es el empleo o el emprendedurismo, algo que claramente es una necesidad hoy en día y nosotros que trabajamos con muchas juventudes ambientales, educativas, acá en el Congreso, nos parece fundamental poder hacer de puente y unir a lo que es el Estado y a los distintos colectivos juveniles y como a los jóvenes emprendedores, ¿no? Aquí, Carolina Ramos, y una pregunta puntual, por favor. Sí, ¿qué tal, Federico? Bueno, que nos cuente un poco más acerca del concurso, bueno, de qué se trata. Bien, este concurso se realiza el próximo miércoles 2 de agosto en el CCK desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. A través del sitio web del Ministerio de Economía, más puntualmente en la página de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor. Igualmente nosotros lo vamos a promocionar en nuestras redes del observatorio. Se pueden inscribir emprendedores de todo el país y ahí está la posibilidad de visualizar el propio emprendimiento, de acceder a capacitaciones durante todo el día en cuestiones que decía como antes, de cómo aumentar las ventas, de cómo realizar una buena publicidad hoy en las redes, que es tan común hacerlo de esa manera, como así también generar redes, ¿no? Redes de emprendedurismo, redes con distintas áreas del Estado. Así que bueno, un poco eso es la iniciativa de este concurso. Y nosotros como observatorio, más allá de trabajar iniciativas y distintas temáticas, como ustedes saben, dentro del Congreso, con legisladores, con comisiones o iniciativas que a veces han surgido por reclamos o ideas que nos acercan colectivos juveniles, también solemos hacer este tipo de cosas cuando hay algo que el Estado piensa en el público joven, de alguna manera acercarnos como puente y ponernos a disposición, o desde la difusión, desde la organización o la propia participación, ¿no? Todo lo que mencionaste sin la palabra compromiso no podría existir. Vos sos un hombre de compromiso. Contame un poco quién sos, que yo, más allá de este trabajo que hoy representás, no te he seguido. Contame qué hiciste, qué estudiaste. Tengo ganas de conocerte, Federico. Bueno, como no, yo soy marplatense, soy abogado. Me recibí ya hace más de 10 años, a los 23 años. Hoy tengo 34. Mientras estudiaba, trabajaba en Mar del Plata, en una cochera para poder sostener mis estudios. Hice una pasantía en una fiscalía en Mar del Plata, una fiscalía gratuita para poder conocer un poco cómo era la praxis judicial. Claro. Trabajé unos años en un estudio jurídico también mientras estudiaba. Realicé un posgrado de Derecho Laboral y bueno, poco a poco me pude ir acercando también a lo que es la esfera pública y tuve trabajos de asesoría legislativa en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y bueno, hoy tengo la oportunidad de dirigir un observatorio de familias y juventudes, temas que me encantan, digo, tanto porque los he conocido durante lo que ha sido mi preparación técnica y también porque tengo un costado de militancia política. Hace muchos años también acompaño a Sergio Massa desde la creación del Frente Renovador como una especie de hobby, de acompañamiento mientras realizaba todas mis capacitaciones y trabajo, y también convencido que me parece que hoy en día es un poco lo que estamos necesitando, alguien con compromiso, con sapiencia, intentando solucionar los problemas, con diálogo, solucionando los problemas como creemos que hay que hacerlo, no tirando bombas ni nada, sino generando un diálogo y uniendo un poco a los argentinos, así que bueno, hoy me encuentro un poco en la combinación de ambas cosas. Digo, para los más jóvenes, claro, maravillosamente han nacido muchas generaciones, desde hace 40 años, en democracia. ¿Qué mensaje tenés todo el tiempo, más allá de tu trabajo y la dinámica de la palabra civilidad, en esta democracia que parece de hace un montón, pero hace un ratito? Hoy recordaba y celebraba, no solo con el mundo abuelas y nietos, la aparición y el reconocimiento de que alguien, después de tanto tiempo, tenga identidad. Un trabajo no silencioso, infatigable, de abuelas, madres y organizaciones.
¿Cómo vivís la democracia, más allá de toda esta responsabilidad que tenés en el Parlamento? Bueno, cada vez que nos juntamos con las juventudes, muchos cuando vienen acá a conocer al Congreso y hacemos las visitas guiadas, damos muchas jornadas de construcción ciudadana. De hecho, el 24 de marzo hicimos algo muy bueno que fue, juntamos a MEFESES, que es la Mesa Federal de Centro de Estudiantes, y vinieron centros de estudiantes de todo el país y hablamos justamente de esto, del valor de la democracia. Porque lo que decís vos, es lo que... claro, y es lo que decís vos, nacieron en democracia, claramente, por suerte, ¿no? Gracias a Dios, nacieron en democracia. Claro, ¿cómo le explicás y uno, a un pibe que nació en democracia? Claro. Esto yo estoy pensando hoy, un maestro, ahora están en vacaciones, digo, pero un maestro, un profesor, primer año, segundo año, ¿cómo le explicás a un pibe que nació en democracia que apareció un pibe que tiene 40 años y algo más, que lo secuestraron en la misma Argentina, pero con dictadura? Digo, abrir la cabeza para revalorar, digo, las columnas de la democracia, ¿no? Bueno, claramente uno cuando le habla de democracia, habla de que nosotros tenemos la libertad de poder estudiar, de poder trabajar, de poder decir lo que pensamos. En este momento ustedes no saben lo que yo voy a decir, ni yo sé lo que ustedes me van a preguntar, y en las redes nos manejamos así, y por suerte en la vida nos manejamos así. Pero cuando no había democracia, esto no era así, digo, nuestra vida, la de nuestra familia podía estar en peligro. Y sobre todo profundizamos también sobre la coyuntura actual, ¿no? Porque a veces cuando hay mensajes de una supuesta libertad que algún candidato, por ejemplo, como Milei puede vender, digo, es una libertad rara, ¿no? Porque es una libertad asociada de un trabajo con un negacionismo muy fuerte. Y te escuchaba vos lo que decía con respecto a los nietos, digamos, y es muy fuerte hablar de libertad si tenemos negacionismo sobre lo que pasó en la última dictadura. Es raro hablar de libertad si hablamos de ponerle bonos a la educación pública o negar el cambio climático o no venir a trabajar al Congreso, por ejemplo. Muy bien, o también cuando hablamos claro, y cuando hablamos de un cambio también, como nos quieren hacer creer a veces desde Juntos, ¿qué cambio estamos hablando? Estamos hablando de un cambio de volver al 2001, como dijo la candidata Patricia Bullrich, que habló de blindaje, o un cambio de volver al FMI, como volvió Mauricio Macri en el gobierno anterior, digamos. Es un cambio que, no todo cambio por ser cambio tiene que ser positivo, al contrario, ¿no? El cambio puede ser muy negativo. Entonces, digo, también tratamos de reflexionar sobre estas cosas, y no para traer agua para el molino propio, sino para hablar de la importancia del Estado. Porque, digamos, el Estado no es solamente el Congreso, el Estado es la salita municipal. El Estado estuvo presente en pandemia. El Estado estuvo presente para el empresario, aportándolo el hospital y la asistencia, digo, para que ellos con memoria lábil. Aquí Mauricio Cantando también tiene algunas preguntas para vos, por favor. Federico, ¿cómo le va? A partir de la interacción que pudo tener también con diputados de todos los bloques, ¿cuál cree que es la agenda legislativa para la juventud a partir de diciembre? Bueno, yo creo que las juventudes hoy tienen una necesidad, las que están dentro del sistema educativo, que es el tema de que se hable, por ejemplo, más de educación sexual integral, que se hable más de salud mental y que se hable más de un trato digno, yendo contra todas las violencias, y están mucho más sensibilizadas por toda esa cuestión que está interconectada, porque cuando hablamos de educación sexual integral es comprensión de las diversidades, de las identidades, es una sana convivencia escolar, eso es hablar contra el bullying, es hablar contra las violencias, y las adolescencias están preocupadas por eso. Cuando hablamos de jóvenes adultos que ya o han finalizado la escuela o han tenido una deserción y están buscando trabajo y demás, claramente el empleo es una preocupación, y por eso es muy importante hablar de todas las oportunidades que una persona joven hoy tiene para desarrollarse. Oportunidades que tienen que ir con la generación de empleo, pero que también tienen que ir con el apoyo a los emprendedurismos, al trabajo de home office, al trabajo virtual, al trabajo freelance, que es una modalidad que cada vez más juventudes eligen porque tienen una cultura distinta a la que por ahí tenemos nosotros, o hablando, digamos, propiamente de mi generación, mis padres o mis abuelos, digamos, ¿no? Hoy hay muchas más juventudes que tienen ganas de ser independientes, que tienen ganas de manejar sus horarios, que tienen ganas de manejar sus ritmos, y se puede porque hay muchos jóvenes que las
han pegado, han logrado vivir de lo que les gusta, y me parece que también desde el Estado tenemos que acompañar ese proceso, difundir más lo que los jóvenes pueden hacer cuando finalizan la escuela. Yo creo que todavía se sabe muy poco de la industria de videojuegos, del software, del desarrollo de aplicaciones y un montón de cuestiones que hoy se necesitan para todo, porque hasta un kiosco hoy tiene un programa para sistematizar las ventas y eso. Y me parece que hace falta mucho más hablar de eso, porque estoy seguro que cuanto más cursos, más preparación podamos abrir en ese sentido, cada vez más jóvenes se van a poder sumar y lo van a hacer con deseo, ¿no? Te digo un montón de gracias, te reitero nuestro reconocimiento a tu compromiso y hasta la próxima, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos, Armelo, muchas gracias, querido. Gracias por tu trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres detrás de escena hacen cosas para otros y muchos, no? Sí, particularmente esta gestión implementó el tema de los observatorios, ¿no? Está el caso de Cermelo, dirige el de Familias y Juventudes, pero también hay otros, ¿no? Está bueno porque monitorean los diferentes temas que tienen que ver con las áreas más específicas, ¿no? Y la juventud es justamente un sector poco escuchado. Total, entonces, total. Fíjense ustedes, y vamos a compartirlo con vos, consultamos al diputado Eduardo Fernández a propósito sobre algunas historias de negacionismo. Por ejemplo. Primero, yo he presentado un proyecto al respecto. Ajá. Creo fundamentalmente que es una cuestión cultural, que el pueblo argentino lo viene dando, que el nunca más es un hecho que reunió a ciudadanos y ciudadanas de distinto origen partidario en algo fundamental, el respeto de los derechos humanos. Que luego transitamos también el camino de memoria, verdad y justicia. Y nuestro país fue ejemplo en el mundo buscando ese elemento no con la venganza, no con la revancha, sino a través de un largo camino de buscar justicia. Ese es el camino. Ahora, en este proceso, pocos se atrevían a reivindicar hechos referidos al terrorismo de Estado, porque de eso estamos hablando. Y donde hay un delicado equilibrio también entre lo que es libertad de expresión, ustedes como periodistas también está la lógica precaución ante cualquier proyecto de ley que pueda tocar esa libertad de expresión, que puede ser legítima, en el marco o con los límites que establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que esa libertad de expresión no vaya en contra de ese mismo derecho de libertad de expresión. Porque cuando me dicen, bueno, pero los periodistas pueden decir que no fueron 30.000 o que hubo de tal lado violencia, que es cierto, lo que no se puede hacer es, luego de un proceso en el que han quedado demostrado la responsabilidad del Estado y qué es lo que significa un Estado terrorista, y de un proceso dictatorial donde los periodistas no pudieron opinar, en realidad, claro, porque hubo desaparecidos, porque hubo control en el arte, vida, en el espectáculo, todo. Nosotros ese es un límite. Por lo tanto, es necesario incorporar a la legislación penal esa figura, buscando la forma y los cuidados. Bueno, muy claro, como siempre, don Fernández. Cordobés el hombre. Cordobés, sí. Cordobés. Sí. A mí me gusta escucharlo cuando habla de cooperativa y sabe mucho sobre eso. Sobre las pequeñas y medianas empresas también se ven mucho. Sí. Pero es muy interesante cómo lo vas a contar en consonancia estos proyectos para penalizar nada más y nada menos que el negacionismo. Tienen todo que ver. La verdad, Horacio, que yo cuando armé las placas y preparé el tema, no imaginaba para bien que iba a suceder el hallazgo del nieto 133. Mirá qué coincidencia bárbara. Hermoso, más oportuno imposible. Así que claramente todo tiene que ver, ¿no? Me gusta el marco que le dio esta noticia.
a este tema que tiene que ver con los proyectos para penalizar el negacionismo. Y no solamente Eduardo Fernández presentó un proyecto, fueron 4 diputados, estuve buscando qué proyectos había, todos son del Frente de Todos, y presentaron estos proyectos para penalizar lo que es el negacionismo y la apología del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Hasta hace pocos años quizás no hubiese sido necesario, no sé si coinciden, penalizar o sancionar este tipo de conductas, ¿no? No, porque eran nuevas. La conducta de reconocer ese pasado con un consenso nacional. El tema es que ese consenso lo tenés que mantener en el tiempo. Y no es tan fácil. Claro. No somos un país joven. No entiendo eso. Claro, cuando tenés, eso lo hablamos la otra vez con Lombardi, que estaba en la Comisión de Cultura. ¿Qué dice? Cuando tenés una memoria histórica, primero construís la memoria histórica, después tenés que mantenerla. Y para mantenerla tenés que laburar todos los años. Siempre. Si no laburás para mantener todos los años, esa memoria histórica se puede fragmentar o se puede romper. Lombardi es interesante. ¿Cómo? ¿Qué te dijo Lombardi? Lombardi lo que me dijo concretamente es que si no empezamos a contar, hablando de Malvinas, si no empezamos a contar todos los años en los colegios que el gobierno militar tomó una mala decisión, en 50 años va a aparecer un monumento a Galtieri. Porque si no controlan la memoria histórica... Ayer hablando de monumentos, la gran discusión era qué hacemos con Roca. Sí, en Bariloche, ¿no? Pero si alguien que viene ahora se sienta acá, vino recién de otro país, y no tiene la menor idea de qué estamos hablando, o las nuevas generaciones, y ese que está arriba del caballo, ¿quién es? ¿Cómo explicas todo el proceso Roca, toda la conquista del desierto y todo lo que sabemos, y qué hace ese señor ahí en el centro cívico? Claro que están los extremos. También cuando se sacó el monumento a Colón a espaldas de la Casa de Gobierno y se puso el de Juan Azurduy, escándalo, ustedes se acuerdan. Después lo armaron, lo desarmaron, lo pusieron frente al río. Agarraron el de Juan Azurduy, lo armaron, lo desarmaron, lo pusieron frente al CCK. Es muy difícil convivir, es muy difícil. No, pero mirá que Colón, los italianos mirando el par, no tenía nada que ver con nada. No tenía nada que ver con nada. Igual, y la Juana Azurduy, bueno, con todo lo que significó la alianza sudamericana y centroamericana en época de Go Home, Bush y compañía, al carajo, venía al pelo. Pero bueno, podés armar y desarmar la historia como se te canta. Es que tenés que tener una historia como nación, una memoria histórica y defenderla. El tema es que me parece que Argentina es un país joven y a su vez sin una identidad tan firme como para que haya una memoria histórica común. Y un poco me parece que esto de memoria y verdad y justicia hasta ahora es un poco el máximo consenso que tenemos, ¿no? Sí, lo que pasa que cada tanto, claro, aparece. Andá a explicarle a la hermanita de Milei. Sí. O, ¿cómo se llama la señora esta que es diputada? Victoria Villarruel. Cuando Victoria Villarruel. la Bregman le dice lo que le dice. No se lo digo yo. Totalmente. Se lo dice de par a par. Totalmente. Bueno, a propósito de este tema, como decía, hay 4 proyectos presentados y los autores son Eduardo Fernández, lo escuchábamos hace unos minutos, de la provincia de Córdoba, Gisela Marciota, de la ciudad de Buenos Aires, Carolina Moisés, de Jujuy, y Estela Hernández, de la provincia de Chubut. Son bastante similares los proyectos en realidad. Vamos a ver en la próxima placa un poco en qué consisten, obviamente en el marco, ¿no?, de los 40 años de democracia que se están celebrando. Tienen giro a las comisiones de legislación penal, por supuesto porque modifica lo que es el Código Penal, pero también a las comisiones de derechos humanos que encabeza Hugo Yasky, titular de la CTA, y de presupuesto y hacienda porque también hay cuestiones justamente de impacto fiscal que hay que mirar. Vamos a ver en la próxima placa en qué consisten estos proyectos. Se contemplan penas de prisión y multas, tanto prisión como multas, que varían según el proyecto. Y además, si el que comete el delito es funcionario público, constituye un agravante que tendría como consecuencia la destitución e inhabilitación en el cargo, ¿no? Bastante dura la sanción para los funcionarios públicos. Y además, complementariamente, se establece la capacitación obligatoria para funcionarios públicos en materia de derechos humanos, o sea que no solamente tiene un costado, digamos, sancionatorio, sino también un poco más educativo también, ¿no?
Vamos a la última placa y acá me parece interesante porque varios proyectos hablan de antecedentes en otros países y ponen el caso de Alemania. No sé si sabían, pero en Alemania hay una ley que contempla específicamente los crímenes cometidos por el nazismo y si alguien llega a negar lo que fue el nazismo, ¿no? El genocidio nacionalsocialista, la justicia alemana puede sancionar con una multa o una pena de hasta 5 años de prisión. Y también hay normas similares en otros países, como por ejemplo Francia, Suiza y Austria. Recordemos que el nazismo, para la historia alemana, es muy reciente, porque tienen historias de muchos siglos, y estamos hablando de 70 y pico de años. Todavía hay gente viva que fue nazi, y hasta hace muy poco, y ni hablar cuando había esta legislación, casi todos se trataban vivos. O sea que autolimitarse también fue esta legislación. Totalmente, totalmente. Es cosa de memoria, ¿no? Es más importante de lo que parece. Mucho más importante. Totalmente. Bueno, por eso digo, no es una iniciativa o no son proyectos novedosos, porque, como digo, Alemania, un país que padeció todo ese tema, bueno, tiene su propia ley, o sea que es algo que va en línea con otros países. Sí, bueno, pareció y también fue gestor de este tema. Claro. Por eso es una autolimitación. Claro. Porque ellos dicen, bueno, si hay alguno que todavía cree que tiene que haber, que esto estuvo bien, le explicamos que no lo puede decir. Porque estamos en un proceso de memoria histórica donde para el consenso general no fue algo bueno. De alguna manera se busca esto acá. Totalmente. Bueno, y así concluimos entonces proyectos para penalizar y sancionar el negacionismo y la apología de los crímenes de lesa humanidad. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Sí. El martes ahí asomamos con el recuerdo de que hay comisión de juicio político. El miércoles próximo, claro. ¿Hay otra reunión? Sí. Sí, la que hablábamos recién, la comisión del plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar lo que tiene que ver con la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto es a las 11 horas y va a asistir la jefatura, la secretaria en realidad de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena. ¿Qué es eso? Bueno, un poco lo que hablábamos recién en las placas, ¿no? Esto tiene que ver con la actualización de una ley vigente para proteger los datos personales. La ley es del año 2000, pasó de todo en el medio, o mejor dicho, pasaron muchas cosas. Y la ley se actualiza. El texto en las buenas y en las malas. Digo, a ver, para no caer en lo policial. En lo político. Fulano de tal quiere ser intendente de tal lado. Googleo. Si no está en el Wikipedia, está en el LinkedIn. Si no está en el LinkedIn, lo dice un vecino. Es decir... ¿Cuándo es consentido y cuándo no? Esa es la pregunta que vamos a escuchar el miércoles. Que además lo encontrás, comillas. En Wikipedia tenés que... Cada dato, es decir, yo fui al colegio primario para presentar, porque yo tengo Wikipedia, pero cada dato que tuve que sumar a Wikipedia, lo tuve que certificar. Yo fui al muro de Berlín, sumé un video cuando fui al muro de Berlín, hice una nota. Yo... y no es una sanata. Y el tema es cuando los datos vos no... Más que sanata. Hay datos tuyos que vos no consentiste. En ese caso... Totalmente. En ese caso, hoy por hoy, como la legislación es vieja, en Argentina por lo menos no podés hacer nada. Te la tenés que bancar. No. Y después hay otro... Yo no sabía, y ahora averigué un poco más. Aquellos que buscan trabajo, hay un sitio donde vos cargas tu currículum que se llama LinkedIn. LinkedIn, sí. Sí. Es decir, yo... soy perito mercantil, quiero trabajar en una tienda. Entonces trabajé acá, no sabía, pero vos lo pones eso. Vos lo pones, claro. No es que alguien lo pone por vos. Bueno, por eso este proyecto lo que hace es especificar cuándo es consentido y cuándo no. Pensar que antes, sabes todo el tiempo, decís como antes. Eso, no tanto antes. Mis chicos me comen la cara. Papá, siempre hablas de la... Digo, vengo a trabajar, quiero ser encargado del edificio. Bien, ¿tiene alguna recomendación? ¿Alguna referencia? Sí, señor. Este es donde yo trabajé en mi pueblo. Yo fui también encargado de un edificio en mi pueblo. Acá está el consorcio que lo acredita. ¿Tiene certificado de buena conducta? En una época lo extendía la policía eso. Averiguaba por prontuario.
Sigue pasando, averiguación de antecedentes, en realidad hoy es certificación de que no tenés mañana yo supongo, vos querés ser personal de seguridad, pero cualquiera en un edificio para cubrir la madrugada. Aquellos y aquellas que están para ver dónde va, de dónde viene. Alguien le tiene que preguntar quién sos. Aparte, los diarios hasta hace 25 años tenían como principal ingreso los avisos clasificados. Tal cual. Porque no existía internet. Pensemos pero en eso. Tal cual. Digo, claro, algunos decían, quiero comprar, quiero vender. Compro auto, vendo auto. Era carísimo ponerlo ahí. Totalmente. Carísimo. Estaban los diarios de mayor circulación, diarios. Y esta sí que no la vi. Pero diarios como La Prensa, década 30 más o menos, tenían en la portada los avisos clasificados. Entonces la gente se paraba, porque los kioscos no venden solamente muñequitos, ahora se venden muñequitos y qué sé yo. Los diarios vendían diarios, ¿no? Porque está el Canilla, diario. Bueno, y se ponían los diarios y cada uno veía los títulos de los diarios. Y en las grandes ciudades, grandes comillas, porque hay mucha gente, estaba la agencia de los diarios, donde además de tener en la vidriera, los títulos de la tarde o de la mañana, que se cambiaban y se ponían, vos ahí podías registrar un aviso clasificado. Podías poner un aviso necrológico. Alguien se fue, entonces Juancito, que en paz descanse, sus amigos de la infancia lo saludan. Lo ponías y a la mañana alguien se enteraba. Uno de los primeros encargos, me acuerdo, de un jefe de redacción hace 40 y pico de años, 50 años. Empieza por la necrológica en vos. Y averigüe si hay algún conocido y después vemos quién fue y quién no fue. Y entonces ya sabemos quién fue y no fue. Era un chiste que había en las redacciones. Ustedes escriban que acá se leen los muertos. Ese era un chiste que había. Y te mandaban. Después terminó se ya. leía más que ¿Terminó? La otra página. Sí, terminé. Sí, claro. Bueno, ahora escríbame el horóscopo. Escriba el horóscopo. ¿Y escribías el verdadero o hacías esas trampas? No. El último reportaje de Orangel se lo hice yo para Crónica. ¿Se acuerda, Mabel? Una tardecita tranquila. Don Orangel vino. Te voy a decir una cosa. Yo hice a Jimena. ¿Cómo se llama la amiga de Jimena, la tarotista? Jimena. Tiene un apellido. Jimena Torres. El año pasado me regala un libro, le hago una entrevista, qué sé yo. Hago una entrevista para la radio, en Buen Cuerpo y Alma. Más, la iba a llamar este fin de semana. Todo lo que está escrito, horóscopo cáncer, para junio, julio y agosto, día por día se ha cumplido. Pero se ha cumplido. Qué cosa la astrología, ¿no? Bueno, ¿usted conoce México? No. Le sugiero que cuando... ¿Usted conoce México? Sí, la Ciudad de México. Fue al Museo Antropológico. Por supuesto. Entras al Museo Antropológico de México, con toda la cultura milenaria que tiene. Y está el gran calendario solar. Al final, cuando das la vueltita, ahí lo ves. Y vos ves que esos pueblos hace 5.000 años, 5.000, no 200 que estamos viendo que hacemos, 5.000, igual que los que 5.000, tenían una mirada cósmica, te callas la boca, te haces pequeñito y vas a estudiar. ¿Cómo no vas a respetar? ¿Cómo no vas a respetar lo que es originario? Antes de la llegada de los españoles, la ciudad de Tenochtitlán era de las más grandes del mundo, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué hizo el civilizado? El civilizado blanco del otro lado del mar. Bueno, todos los que fueron a invadir o colonizar, uno lee, a mí porque me gusta la historia, ve los vikingos, los tipos decían, ¿qué hacemos acá? Hace frío. Entremos a remar, nosotros somos fuertes, tenemos acero. Mirá eso, que son labriegos. Boing. La historia de la humanidad. El más fuerte le come al más chiquito. Pero queridos amigos, hay alguien, recién antes de venir para acá, me encontré con el diputado Tallade. Le dije que a lo mejor lo llamo el domingo para el programa de Brisas. Bueno, compañerita. Está el diputado Tallade que va a ser protagonista el martes, Horacio. Va a ser protagonista de la Comisión de Juicio Político. Nada más ni nada menos. Pero vamos a escuchar a la diputada Pasos. Va a hablar de ley de envases. ¿Y qué dice esta diputada? Cuénteme. Acompaño ese proyecto, creo que también es parte de
la agenda que nuestro país y el mundo en general tiene que tomar de cara al futuro, generando este sistema de responsabilidades desde el origen, ¿no? Desde quiénes son los generadores del plástico, que hoy es algo, fundamentalmente el plástico, ¿no? Que es un tema que en materia de tratamiento de residuos es tan importante, es tan contaminante, y hay que encontrarle la manera de ir encauzando a través de normativas la forma de poder ir administrándolo. En lugares en donde está un poco más desarrollado y aceitado el sistema, y en lugares donde falta, poder ir acompañando ese proceso, no solamente en este caso desde el origen, sino también acompañar estos procesos fundamentalmente cooperativos en la mayoría de las veces, que también han encontrado una beta para poder generar trabajo alrededor del manejo sustentable de este tipo de residuos. Me parece que es un tema de agenda muy, pero muy importante, y que nos pone en un desafío relevante a la hora de discutirlo, ¿no? Es muy interesante. Yo le hice un mano a mano en entrevistas acá a la diputada. Es muy interesante. ¿Sabés qué? Se lo dije el otro día. El tema de los partidos políticos va y viene. No el de ella, pero tampoco el mío. Pero esta mujer de un pueblo estudió en una escuela rural, se fue de su pueblo para seguir estudiando, vuelve al pueblo, se convierte en intendenta del pueblo. General Lavalle. Pueblo muy chiquito. Es un pueblo agropecuario, naturalmente, con la fortaleza de todo lo agropecuario que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero es bárbaro, digo, desde lo individual, de la vida de una persona. Sí, totalmente. Un logro fenomenal. Sí. Y la escuchábamos hablar, Horacio, de la ley de envases, que es el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Es un proyecto que viene con empuje del Ejecutivo y fundamentalmente de los diputados que responden al dirigente Juan Grabois. Hablamos ¿Cómo ha crecido Grabois? Sí. Te digo, hasta incluso le ha encontrado la vuelta mediática. No sé si numéricamente en el voto, pero le ha encontrado la vuelta mediática. Grabois tiene una agenda muy marcada, sobre todo en diputados hay proyectos muy puntuales que impulsa él. Salario Básico Universal fue uno en su momento. Tiene 3 diputados, recordemos. 3 diputados, que son Natalia Saracho, Itai Hackman y Federico Fagioli. Saracho es la que encabeza este proyecto nuevo de ley de envases, que replica un poco el que ya se había presentado y que no tuvo éxito porque no avanzó en comisiones. Así que vamos a repasar un poco de qué se trata esa iniciativa. Vos sabés que ayer lo vi a Grabois, o lo habrá visto en alguna de las plataformas. ¿Cómo se llama? Tierra, Trabajo y... Techo, Tierra y Trabajo. Son las 3 T del Papa Francisco. Y dice que Latini le robó las 3 T. No me digas. Claro, Latini, porque la triple T. Exactamente. La triple T de Tini se la copió él. Y dice, ¿me escuchas, Félix? Entonces dice, no, a mí no me puede robar las triple T. Sí. Se le robó la triple T, tiene razón. Pero la Tini va por su vida. Pero y se hubiera fijado, derecho. Yo la banco más a Tini que a Lali. ¿Sí, no? Totalmente. ¿Por qué? Porque me parece que puede ser tu prima, una vecina, y además tiene talento. Que Lali. A Stoessel yo lo conocí en Canal 11 como director. Claro. Yo trabajaba en el noticiero, el papá de Stoessel. Después trabajó con Marcelo, con Tinelli. Bueno, todo ese principio de la década 80, casi 90, qué sé yo. Pero me parece canchera, canchero en el sentido, me parece familiar. Y además mueve emociones en todo el continente. En todo el mundo, diría, ¿no? ¿Cómo? España, ¿cómo? Hace trick-track, y en el trick-track millones de pibes y pibas quieren bailar con la Tini. Eso es. Y aparte el idioma español, ¿no? El idioma porque español una cosa es el producto, va más el producto. Pero si no tenés el angelito, no vas a ningún lado. Vos fijate que una muchacha, como cualquier muchacha colombiana, la Shakira le encontró la vuelta, no solamente un golpe de cadera, sino con un angelito y ¡ping! Más allá que las empresas te arman el producto. Pero si no tenés el angelito no vas a ningún lado. No, claro. Y la Tini tiene el angelito, para mí. La Lali también hace lo propio. Qué lío ahora con el tema de la Barbie. Sí, ¿no? ¿Tenías cuando eras chiquitita la Barbie? Sí, tenía Barbie. Sí, claro. Sí. Tenía la casita. Y también tenías un Ken.
Tenía un Ken, sí. Y el bebito, venía un bebito también. Sí. Era la familia. Bueno, y usted, todos teníamos algo, ¿no? Las regalaba, claro, no era por ahí. Vos dijiste un día, no es por ahí. Claro. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos y venimos y te proponemos más pluralidad en Diputado TV. Dale. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Pero, ¿cómo va la vida? Aquí estamos, en Diputado TV. Yo soy bisnieto de Sastre y tataranieto de Sastre. Y siempre admiré a aquellos que con sus manos, de pronto, un pedazo de tela y se convierte en un saco. Aquellos con sus manos, un pedazo de madera fresca, pueden lograr, y yo tengo una mesa y tengo una silla. Los admiro, ellos y ellas. Vamos a tener la oportunidad de ir al taller de carpintería de esta querida Cámara de Diputados. Gonzalo. Horacio, muy buenas tardes para vos y para los compañeros, compañeras allí en piso. Nos encontramos aquí en el taller de carpintería, nada más y nada menos, en el ámbito, ¿no? Lógicamente aquí de la Cámara, y me encuentro aquí junto a la arquitecta directora de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, justamente que aquí por lo menos es donde están realizando este taller. Es uno de los 24 que se realizan dentro de esta dirección. Ella es Cecilia González. Bueno, Cecilia, gracias por estos minutos. Contanos un poquito de qué se trata. Estuvimos viendo, bueno, aquí que, por ejemplo, no solamente están, por ejemplo, para reparar las bancas, los sillones de las bancas, pero ¿de qué se trata este taller de carpintería que están realizando? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en el taller de carpintería. Es uno de los 24 talleres, como bien dijiste, que tenemos dentro de la Dirección de Obras y Mantenimiento. El móvil pasado estuvimos en el taller de cerrajería. En este taller particularmente nos encargamos de preservar, restaurar o reparar todo el mobiliario que compone la HCDN. ¿A qué le llamamos mobiliario? Es al conjunto de muebles, ya sea mesas, sillas, bibliotecas, muebles a medida, tipo de bajomesadas, cajoneras, escritorios, bueno, todo mobiliario, tanto antiguo, original del palacio, como mobiliario nuevo. En total son 6 compañeros que se dedican a esta tarea. Acá se da un poco lo que hablábamos en el móvil anterior, esto y te escuchaba Horacio recién hablar de esto del trabajo con las manos, del trabajo del oficio. Acá se da algo particular que es la transmisión del oficio por lazos familiares, ¿no? Un poco hablábamos en el móvil anterior. Hay compañeros que son hermanos, que trabajan acá hace más de 16 años y que aprendieron su oficio de su padre, que también trabajó acá. Es en el caso de los hermanos Palacio, de los hermanos Núñez. Bueno, y además la importancia de tener un taller con trabajadores y trabajadoras de la Cámara, ¿no? Que no solamente nos ayuda a abaratar costos a la HCDN, sino también a adaptarnos a un ritmo que tiene la Cámara muy particular, ¿no? Propio de este cambio de gestiones, que a nosotros se nos incrementa notablemente todo el trabajo dentro del taller. Cuando los años que hay recambio de gestión, imagínense que son 257 diputados y diputadas que renuevan sus bancas, renuevan sus oficinas, y nosotros somos los encargados de dejar esas oficinas en funcionamiento, no solamente con las instalaciones, también con su mobiliario, ¿no? Cambiar su mobiliario, Cecilia, en el caso que se requiera. Sí. Primero, ¿qué tal, Horacio? Es una alegría enorme poder conocerte y tener la oportunidad de felicitarte a vos y al equipo. Y no lo hago desde el formalismo. Te voy a contar una anécdota
personal que tiene que ver con el trabajo de ustedes. No me quiero ni siquiera remontar a historias familiares. Yo para llegar hasta aquí transito la calle Entre Ríos hasta llegar a Rivadavia, donde se cruza con Callao, y en la calle Entre Ríos, decime si es así, hay un depósito de muebles y otros objetos que tiene tanto el Senado como diputados. Y a veces yo me detengo mirando desde el portón algunos muebles de hace un rato largo y después veo la reconstrucción, la remodelación de ellos mismos y me llena de admiración por ustedes. Te lo digo de cuore, ¿eh? Te lo digo de cuore, no sabía incluso que hoy íbamos a hacer esta nota. Así que por eso te quería felicitar y poder conocer, porque este es un universo fantástico, porque tiene tantos años como la buena democracia y cada espacio es un detalle. Vos ves una banca, esa banca, más allá de la electrónica o qué sé yo, el repujado, el diseño, su brillo, su tapizado impecable. No tengo nada más que elogio. Te lo digo de cuore, González, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Horacio. Sí, la verdad que la gente que trabaja en esta dirección y sobre todo en estos talleres son realmente artistas, ¿no? Son artesanos, tal artistas cual, esa que es la hacen palabra. magia Son con la artesanos, madera. son artistas. Sí, totalmente, y de una forma también muy artesanal, ¿no? Bueno, ahí está nuestro gran desafío de adecuarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Esto del trabajo artesanal, de cómo preservar un mobiliario que, como bien dijiste, tiene la historia de la democracia, o sea, mobiliario de hace 103 años, adecuarlo a las transformaciones tecnológicas que se nos viene dando, por ejemplo, en el caso de las bancas, que hay un proyecto para adecuar su tecnología, ¿no? De un micrófono que se instaló, un cabezal para un micrófono que se instaló en 1930 y que claramente hoy... Esas tapas que tienen. Una vez, hace muchos años, yo era muy pibe, y hace muchos años, imagínate, soy un señor muy grande, recorriendo los pasillos que están alrededor, ese pasillo circular que da al recinto, me abrieron un placar, de los placares que están uno al ladito de otro, y me mostraron hasta un gancho que había para colgar la galera y el bastón. Exacto. Claro, esto vos decís, claro, el ¿cómo bastón, adapto de ahí salió yo? el nombre bastonero. Claro, ¿cómo adapto yo esto que tiene tantas décadas a la modernidad, no solo de un traje que cuelgo, sino hoy la computadora? Y que cuando vos te sentás, esa silla pueda marcar mi asistencia. Sin ir más lejos, Horacio, y te saludo también, Cecilia, en su momento el sistema para poder votar estaba con unas llaves, recuerdan que luego, después de lo que sucedió con el famoso Diputrucho, se cambió a la huella digital, ¿no? Exacto. Sí, nosotros para poder intervenir un mobiliario de valor patrimonial seguimos una serie de normas, ¿no? Claro. Que también nos ayudan. De protocolos, exacto, que están aprobados por la Comisión Nacional de Bienes, Monumentos y Lugares Históricos. Ellos nos conducen y nos aprueban todas las intervenciones que realizamos en materia de restauración, de valor patrimonial. Por ejemplo, una de estas normas es la reversibilidad, ¿no? Le llamamos nosotros, que es que cualquier cosa que hagamos una intervención dentro de un bien patrimonial tiene que ser fácilmente reversible para volver a su forma original, a su color original, a su material original. ¡Qué desafío! Porque vos mañana sacás lo electrónico y querés volver. Claro. Ah, mira qué desafío, qué interesante eso. No podemos perforar la madera, en el caso de las bancas, no podemos perforar la madera o sustraer algún elemento original. Como bien nombraban, en el caso de las llaves, se expusieron en el Pasos Perdidos, sí, están ahí, ¿no? Pero no se sacó el cerrojo. Ah, mira, claro, no se sacó el cerrojo, fácilmente es reversible la intervención. Ajá. Ese es el gran desafío que tenemos para las adecuaciones tecnológicas. Aquí Mauricio Cantando también tiene una pregunta oportuna. A todos nos pasó alguna vez que entramos al recinto por una u otra cosa y lo que más gana le tiene todo el mundo es sentarse en la banca y sacarse una foto. Claro. No hay persona que no haya pisado el recinto y no haya querido estar encima de una de las bancas que ustedes tienen que restaurar. Si tuviera que describir cómo están hechas las bancas y qué es lo más importante que tienen que cuidar, ¿qué sería?
Bueno, las bancas tienen un sensor, ¿sabían? Para determinar si hay quórum o no. Es un sensor hidráulico, ¿no? Señor o la señora, es un sistema hidráulico. Es un sensor hidráulico, exacto, que es por peso. Y a propósito de esto de adecuarnos, ¿no?, a los cambios de gestiones y demás que les contaba antes, una de las particularidades que tenemos es que, bueno, las bancas tienen una altura determinada, ¿no? Y hay señores o señoras diputados que varían su altura. Entonces, nosotros no podemos modificar la banca para ellos, entonces le agregamos almohadones, por ejemplo, para poder facilitar, ¿no?, que este sensor siga funcionando y que además mantener y preservar la morfología original de la banca. Son 50 kilos, ¿no? Creo que para repararlas, para reparar las bancas, nosotros tenemos bancas de repuesto, ¿no?, para no dejar al recinto sin bancas cada vez que los chicos tienen que hacer una reparación o tienen que hacer el trabajo anual de preservación y de mantenimiento de las bancas. Nosotros podemos ir reemplazando con algunas que tenemos de repuesto, como la que están viendo ahora en pantalla, ¿no? Esa es la banca, está la banca y después está el pupitre, que es donde ellos ponen la huella para hacer la votación. Y donde está el micrófono también, que era lo que les contaba de la adecuación tecnológica a futuro que se está proyectando. Creo que no son 50 kilos, ¿no? Si tenés menos de 50 kilos no te da el presente, ¿no? Está con esa... No sé qué peso tiene ahora. No les sabría el dato del peso, se las debo. Cecilia, y en el pupitre que mencionaste, bueno, sí. Para votar, no sé si se sigue utilizando la botonera que dice sí y no, y antes, por lo menos antes, el diputado apretaba sí o no, a favor o en contra, digamos. No sé si eso se sigue utilizando o no. Ahora hay una adecuación tecnológica, pero eso es el área de sistemas que hace como toda la parte... Claro, la parte más de informática ya está fuera de mi área. Claro, ¿no? sí. Somos más los encargados de lo que es el mueble. Quizás ellos te pueden dar la respuesta. Vos sos mejor. muy joven, digo, cuando te recibiste de arquitecta soñabas tener esta responsabilidad. Qué bueno, estaba pensando a veces cómo la vida te va cruzando con oportunidades, ¿no? Sí, muy agradecida de tener esta oportunidad, claramente, porque bueno, uno está a cargo no solamente de la responsabilidad de la profesión, sino de preservar, en este caso, elementos que tienen un valor identitario, ¿no? Un valor cultural, histórico, que son parte de nuestra historia. Entonces, pensemos que este taller tiene 103 años, es uno de los talleres más antiguos que hay dentro de la Cámara, que mantiene la tradición del oficio. El taller se crea cuando se construye el Palacio en 1896, ahí se dedicaba más a lo que es la intervención de maderas en construcción, pero en 1906, cuando se inaugura parcialmente el Palacio, el taller ya adquiere personal con personal propio, ¿no? Y de ahí se empezó a construir el recinto con personal de la Cámara de Diputados, y 103 años después nosotros estamos preservando ese trabajo. Realmente es sumamente importante esto, y saber también que nosotros no terciarizamos absolutamente nada en lo que es en materia de restauración y preservación del mobiliario. Todo lo hacemos acá, y gracias a esta gestión también que nos provee de herramientas, 2.000 herramientas de manos les dimos a los compañeros y compañeras de esta dirección de obras para poder intervenir de forma específica, no solamente lo que es carpintería. Pensemos que el trabajo del mobiliario también se desarrolla en tapicería, como nombraban hoy, y en lustre, por ejemplo, que son otros talleres que están a cargo del señor Rodrigo Ascona, que es su jefe de departamento, y además estaría bueno que después hagamos la recorrida, que ahora te lo voy a presentar a Rodrigo Ascona, que
estaría bueno que les cuente, él no tiene la cucarachita esta con el retorno, pero quiero que les cuente un poco de lo que es trabajar la moldura con planchelas específicas en cada escritorio, que es sumamente interesante. Ahí está. Y además después veremos todo el proceso final de lo que es la intervención de un mobiliario histórico, ¿no? Del Dale, lustre, ahí de su tapicería, el querido de colega Gonzalo le traslada el Hola, buenas micrófono. tardes, ¿cómo están? Sí, Horacio, justamente acá le vamos a dar la oportunidad a Rodrigo Ascona, que es el jefe de Departamento de Conservación Edilicia, justamente de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la Cámara, y justamente le queremos preguntar cuál es su función y que también nos pueda aportar información a lo que ya justamente Cecilia González nos estaba contando. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Ahora sí. Bueno, como un poco para complementar lo que decía Ceci, bueno, estos talleres tienen una tradición, un oficio muy importante. Y un poco también agradecer el espacio que nos da Ceci y toda la gestión, Diputados TV, porque lo que queremos justamente mostrar es el oficio que se va transmitiendo de generación en generación. Mi función un poco es coordinar los trabajos que me da Ceci, se lo pasa a su director, y bueno, nosotros lo vamos organizando con los distintos talleres, y los chicos, bueno, después, obviamente, ellos son los que saben el oficio. Entonces van aplicando todo su conocimiento y también, para reflejar lo que decía Ceci hace un ratito, la generación en generación que van pasando, muchas cosas no son estudiadas o no van a ser cursos de oficio, sino que es justamente del propio oficio que lo van aprendiendo. Hacía recién el comentario de cómo hacen las molduras. Bueno, se utilizan, se le dice unas planchuelas que son elásticos de camiones o de autos, que son parte de la suspensión, por la resistencia que tienen un espesor muy importante y demás, y eso hacen los moldes para las molduras que van en el tupí. Bueno, después si estuvieron viendo alguna de las imágenes de la filmación que estuvieron haciendo acá en el taller, se ve el laburo artesanal que tiene eso. Después, bueno, como otro dato también curioso, haciendo referencia a lo que es la banca, en años anteriores se pedía que se subiera o bajara dependiendo de la necesidad de los diputados y diputadas, pero eso era atentar contra el mobiliario histórico. Entonces, lo que dejamos de hacer un poco es esa intervención dentro, o sea, sobre las bancas y empezar a hacer como unos almohadones. Hacemos énfasis, es por una cuestión de necesidad, no una idea que quiere un almohadón, con también en parte el taller de tapicería. Entonces ahí es cuando se hace la conexión entre los distintos talleres que me toca conducir a mí, y eso también es un poco la comunión que se habla entre todos los compañeros y compañeras de los trabajos de oficio, y también realzar lo que es el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que muchas veces están bastardeados, y bueno, yo creo que está bueno mostrar las capacidades que tenemos acá. Sin gracias, duda, Rodrigo. bueno. Gracias a ustedes. Gracias, bueno, esta era muchísimas la idea. gracias también por estos esta minutos. Era la idea. Gracias, Ascona, gracias, muchas queridas. gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Horacio, enorme. Canal, por darnos la oportunidad. No, al contrario, a este querido canal que además de la pluralidad ideológica, poder conocer cada espacio de este maravilloso símbolo de la democracia. Hasta la próxima. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muy buena. Me encantó. Me encantó el móvil, Me sí. encantó, me encantó. Somos curiosos todo el tiempo. Y vos, que a lo mejor crees que solamente es esa hermosa fachada, o un diputado o una diputada generando ideas, acá hay un universo de hombres y mujeres que trabajan todo el tiempo para que esto ande y funcione. Atenti. Vamos con la ley de envases. Sí, damos vuelta a la página, Horacio, y vamos a hablar de la ley de envases con inclusión social, porque así se llama este proyecto que se volvió a presentar hace unas pocas semanas. Esto fue en un acto en el Salón Auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, y esta iniciativa es impulsada nuevamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que está a cargo de Juan Cabandier. Un nieto recuperado. Un nieto recuperado. Todo tiene que ver con todo, Horacio. Totalmente. ¿Te diste cuenta? Ese es maravilloso. Totalmente. Pero lo particular es que en esta oportunidad lo presentan diputados el proyecto. No es ya el Ejecutivo, sino un grupo de diputados que, como te decía antes, lo encabeza Natalia Saracho, que es una diputada
perteneciente al sector de Juan Grabois. Ella tiene vínculo con los sectores del reciclado y demás, y entonces encabeza este proyecto, y además lo acompaña Germán Martínez, el jefe del bloque oficialista, Itay Hackman, Federico Fagioli, otros 2 diputados que responden a Grabois, y otros diputados más como Leonardo Grosso, Paula Penaca, Alicia Aparicio, Marcela Paso, que la escuchamos en el bloque anterior, Florencia Lampreave y Verónica Caliba. Acá tenés movimientos sociales, La Cámpora, Movimiento Evita, ¿no? Distintos sectores que impulsan esta famosa ley de envases, que piensa un poco a futuro, ¿no? Porque vos decís... es cierto que cada uno representa o se moviliza a partir de una inclinación partidaria, pero a todos o todas, hablo de dónde van dirigidos, a la humanidad, al hombre genéricamente. Digo, el ser humano. Todas las leyes que estoy viendo, vinculadas con ese espacio, no tienen que ver solo con la economía, tienen que ver con el individuo. Con el individuo, porque en definitiva es el individuo que es eje central de todo. Aparte eso. Es un temón, ¿no? Para las próximas generaciones, ¿qué va a pasar con los envases no reutilizados? Es un temazo. Totalmente. El proyecto tiene, enumeré 4 objetivos, que son facilitar la gestión de los envases, obviamente en todo el país, reducir su impacto sobre el ambiente y la salud, esencial, claro. Promover la responsabilidad de los productores, que acá está un poco el eje de la discusión, reconocer y poner en valor el trabajo de los recuperadores urbanos. Yo, por donde vivo, siempre veo varios recicladores ahí separando. Sí, claro. Es una postal bastante común en la ciudad de Buenos Aires. El 2001 ni hablar, ¿no? Es la bisagra de aquel que empieza a trabajar con lo que el otro tira. Claro. Pero estamos hablando, en ese momento era un trabajo muy informal, ahora ya van con uniformes del gobierno de la ciudad. Se armaron cooperativas. Se armaron cooperativas, totalmente, ha cambiado mucho. Tenemos la próxima placa, más detalles. La iniciativa se basa en, esto es importante, el principio de responsabilidad extendida del productor. ¿Y esto qué significa? Que los productores tienen que financiar el tratamiento de sus envases. Claro, son los productores los que tienen que financiar eso. No es que lo pongo solamente en el súper y me olvido. Totalmente, tienen que hacerse responsables, por eso responsabilidad extendida. Para eso se crea esta famosa tasa ambiental. Y ahí está todo el problema. Acá está todo el problema. Llegamos a la parte complicada. Se trabó la ley por eso. Se trabó la ley, exactamente. A ver si tenía eso. Una vez que tiene eso ya... Sí, esta tasa que la oposición dice es un nuevo impuesto, ¿no? Por toda eso, la oposición, toda. Absolutamente. Ahí toda. incluida toda, Graciela ¿no? Camaño, ¿no? Incluido Interbloque Federal. Pero qué raro Graciela Camaño, porque ella que es tan ecologista. Sí, pero... Digo, si sabe precisamente. ¿Y quién se va a hacer cargo sino de limpiar, no los mares, el arroyo que cruza el barrio El Pirulo? ¿Quién se encarga? Totalmente. Una tasa esencialmente no es un impuesto. Lo explicó Javier Milei cuando votó sin querer la tasa aérea. Una tasa no es un impuesto, no me digan que votó un impuesto. No la votó en realidad, no estaba ausente, se había ido del recinto. Claro, creo. se había ido del recinto, claro. En realidad lo que hizo fue facilitar. Facilitó, totalmente. Una tasa es la que se paga habitualmente en los municipios para que te brinden un servicio. Sí. En cambio, un impuesto es simplemente un tributo que pone el gobierno que va cambiando la alícuota. Claro. Por eso no es un impuesto técnicamente, por la oposición igual lo es. Lo que pasa que es, lo que te dicen es una tasa porque vos recibís a cambio un servicio, ¿no? A devolución, que en este caso es los reciclados. Es eso. Alumbrado, barrio, limpieza, una tasa. Totalmente. Ingreso bruto, un impuesto. Totalmente. Bueno, pero la oposición ya lo calificó como impuesto y por eso justamente se trabó el debate, ¿no? Esta tasa ambiental es la que tendrían que pagar los productores respecto a aquellos envases gestionados por los sistemas locales de gestión integral, y el valor de esta tasa deberá ser expresado en pesos argentinos, dice el proyecto de Saracho, por kilogramos de materiales en los envases, y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. Dicho en pocas palabras, una tasa ambiental del 3% que la oposición ya dijo no acompañamos esto. Imaginémonos si en vez de la suba... Tenemos una suba mensual de los alimentos que excede el 3%, bastante. Sumamos el 3% por única vez, sería por única vez, aparte, ¿no? Se supone que sí. El tema es ese, que se traslade a precios, ¿no? Porque, claro, es un
costo más para el productor, bueno, lo más probable es que lo termine trasladando a precios. No sé qué sucederá. No, es lo normal, digamos. Totalmente. El punto me parece que acá el argumento es que el productor podría tener beneficios ambientales con esta ley que eventualmente pueda aliviar eso, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a la próxima placa. De la presentación que mencionaba en el Salón Auditorio, participó el viceministro de Ambiente, que es Sergio Federovisky, y acá traje algunos textuales que dijo Federovisky en ese encuentro. Dijo, si queremos tener políticas públicas en materia ambiental, esta ley debe ser aprobada. También dijo, no nos dimos por vencidos. Esto lo dice porque en realidad el proyecto ya se presentó y perdió estado parlamentario, porque justamente en 2 años, a lo largo de 2 años, no tuvo dictamen, tampoco se trató en el recinto y terminó caducando. Por eso ahora se lo vuelve a presentar. Dice Federovisky, hemos recibido en nuestras oficinas a todos los sectores empresarios, y hay algunos textuales más en la próxima placa. Hemos mostrado una voluntad de diálogo indiscutible e inocultable. Este proyecto es necesario, trascendente y no puede esperar más. Desde el Poder Ejecutivo haremos todo lo posible para apoyar este debate y lograr la sanción de la ley. No sé, Mauri, vos, pero yo lo veo muy difícil. No, imposible. ¿No? Que avance este año. La verdad, te soy honesto, no lo había leído en detalle. Estaba esperando a ver si tenía la tasa del 3%. Sí, la tiene. Y si la tiene, no sale. Si la tiene, no sale porque no hubo sector de la oposición por fuera de la izquierda que se animara a decir, no me acuerdo el caso de la izquierda, pero creo que estaría de acuerdo con esto, y no te dan los números. No te dan los números. Totalmente, totalmente. Y tenemos una última placa, porque estos son datos que dice el proyecto, según estimaciones oficiales. 50.000 toneladas de En residuos. Argentina sí, se producen cerca de 50.000 toneladas de residuos por día. Es una montaña, ustedes se dan cuenta, 50.000 toneladas. Una tonelada son 1.000 kilos. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Ustedes entienden lo que son 50.000 toneladas? Es como difícil de dimensionar, ¿no? Pero es así. Imagínate un edificio completo, pero solo de basura. Sí, sí. En tanto, los envases representan el 25% de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los domiciliarios. Todo el día tenemos. ¿Es necesario el pibe? Bueno, dale. No, bueno, ahí concluye el proyecto, ¿no? Ley de envases, difícil que avance, Horacio, como decíamos. ¿Por qué? Claro, porque no quieren poner un peso. Porque la oposición está en contra, porque estamos en un año electoral, porque en realidad también esto les sirve un poco también justamente a Juntos por el Cambio para decir, quieren crear más impuestos, nosotros nos oponemos. Todo está reducido al debate de esta tasa ambiental, ¿no? Que tendrían que pagar los productores por la colocación. La discusión, ¿vos la viste en Uruguay, que no tienen agua? No es solamente el cambio climático. Es solamente el cambio climático. Han cambiado las lógicas de producción. Mira, tengo una llamada, a ver. No, ahora no puedo. Han cambiado las lógicas de producción. Entonces, no tengo agua, fuiste. No tengo agua, fuiste. Entonces... Claro, se usan para el riego, en muchos casos. Y no tengo agua. No tengo agua. No, y justamente la Pero ¿cómo sequía... sigue esta historia, queridos amigos? Son 3:27, 15:27. Impresionante las imágenes de Montevideo sin agua, ¿eh? Sí, muy fuerte. Por eso vino Susana Jiménez. Ahora para Argentina es lo mejor que hay. Antes también lo era, lo que pasa es que por ahí no se dan cuenta, ¿no? Ella no quiere... Le cobran el agua, cada día se abre la canilla y toma agua pura. Sí, acá muy barata, aparte. Allá le cobran cara. Un poquito. Y también vino el negro González Oro. Le mandé saludos. Que estaba viviendo, había elegido Uruguay como gran destino. Bueno, compañeritos y compañeritas, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hay 2 anuncios, ahí estoy viendo en las agendas informativas. La del acuerdo del Fondo Monetario y la aparición del nieto. Sí, totalmente. 7.500 millones de dólares ingresarían, recordemos, en gran parte para pagar. El ministro precandidato a presidente lo vi en el norte argentino, hoy lo vi en San Juan, y creo que sigue el derrotero todo el fin de semana. Sí, y en La Matanza va a estar en el La fin de semana. Matanza termina toda el noroeste y vuelve y hace Matanza con Kicillof. Estamos ya, Horacio, entrando en la recta final casi, 15 ¿no? días. Hacia las PASO. Días más, días menos, se terminó la milonga. Pero es tan largo el proceso electoral, porque después hay generales y tal vez balotaje, que las campañas empiezan a fuego lento.
Sí. A fuego lento tu Y cintura. además, como repasamos el día miércoles, tenemos el domingo la última elección provincial antes de las PASO, que es en Chubut. ¿Cómo viene la mano en Chubut? Es difícil. Y en Chubut, eso. bueno, ahí Juntos por el Cambio se ilusiona con ¿Por arrebatarle qué? la provincia al oficialismo local, ¿no? Que está Después de 20 encarnado años. en Arcioni, claro. Chubut es Zapac, no. No, Chubut en este momento está Mariano Arcioni. No, ya sé, pero Chubut históricamente... No, No, Las Neves. te confundiste con Confusión. Neuquén, me parece. Me confundí con Neuquén, cierto, Movimiento Popular Neuquino. Fallece Das Neves en el año 2017. Das Neves, uy, qué peleador que fue Das Sí. Neves, digo, por sus convicciones. Un cáncer se lo llevó muy joven. Y Arcioni, que es aliado 8 años. de Massa, ¿no? De algún modo. Sí, claro, en realidad era el vice de Das Neves. Cuando muere Das Neves queda. Mirá. Después reelige en 2019 con muy pocos votos, porque es una provincia que no tiene balotaje y que si hay muchos candidatos ¿Y eso es puede ser peronismo con... o qué sé yo? Ahora es Luque el candidato del peronismo, intendente de Comodoro Rivadavia, que enfrenta a Ignacio Torres, diputado, senador del PRO, exdiputado. Digo, qué raro, una provincia, toda la Patagonia se ha revalorizado una vez más en la función ahora de futuro. Hablábamos de futuro, qué sé yo. En la década del 40-50 el petróleo. Bueno, ahora que la vaca muerta, que el hidrógeno verde, tenés todo un reservorio de espalda de recursos naturales que podés jugar una carta fuerte. Y en caso de Chubut, que no quieran hacer, la población se resiste a implementar la minería y es literalmente una mina de oro. Claro, es un tema. No es porque sale oro, sino porque Yo me generaría acuerdo, dinero. y tengo gente muy conocida y muy comprometida de Esquel, por ejemplo. Estuve el año pasado, sí. Que le pusieron el cuerpo, Totalmente. toda la población comprometida, la mayoría, no queremos la minería. Y no queremos la minería. Ingeniería responsable, no es que se quede todo en la montaña. ¿Qué agua vas a usar? No como la regalaron en San Juan. En San Juan la regalaron. Yo veo históricos, dirigentes, exgobernadores, hoy incluso diputados, No, ¿qué pasó con la Barrigol? Y no, porque el agua que venía de la montaña Preguntale a Chile porque no tiene agua. Y abajo tienen. San Juan tiene ese valle, bien digo. Todo termina en ese valle. Y cuando no baja el agua, la vid no crece. Es un tema, porque es el agua de altura del deshielo de esas montañas maravillosas. El tema es que el dinero que entró por regalías a San Juan fue histórico. Cambió la ecuación económica de la provincia. Pero también han destrozado las economías regionales. Yo te puedo decir cualquier cosa. Las economías regionales no están. Ay, compañeritos, qué remeti. ¿El tema coparticipación también va a ser esto? Sí, el martes, en la Comisión de Juicio Político, a las 13 horas, sigue el proceso de acusación contra los 4 jueces de la Corte, coparticipación cautelar de la Corte en diciembre, que le dio más guita a la Ciudad de Buenos Aires y nadie entiende muy bien por qué. Invitado Silvio Robles, vocero de la Corte, dicen que armó el fallo él. Me dijeron que sí. Está invitado. ¿En serio va a venir? Me dijeron que es muy probable. ¿El hombre está invitado o citado? Está citado y no hay funcionario de la Corte Suprema que haya faltado. Sería el primer caso. Funcionario, él es un director de una vocalía, la vocalía del presidente. Lo que pasa es que se lo conoce como el vocero porque se atribuía ese rol. Ningún funcionario de la Corte, o sea, empleado y funcionario de cargo, ha faltado. Sería grave que lo hiciera. Bueno, un hombre que suele acompañarnos con algunos pensamientos de actualidad, con él vamos a hablar en voz alta. Vamos con Don Acep, vamos. Bueno, dejamos tragar el agua. ¿Qué dice, don Alberto? Buen viernes. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Embón. No, gracias a usted por para tu usted disposición. Y a la mesa. Gracias a usted por estar acá, la señora Ramos y el amigo cantando. Bueno, ¿cómo viene esta cuenta regresiva a las PASO? ¿Cómo la está viviendo políticamente? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Le parece que estamos en carrera? Todas las fuerzas políticas tratando de contar lo mejor que tienen. ¿Cómo la ve? No, en primer lugar la veo complicada porque hay evidentemente mucho ausentismo que refleja, es uno de los exponentes de la manifestación del desencanto que hay en la Argentina, que campea poca concurrencia, por ejemplo, en los comicios, a eso se refiere. Por eso, el ausentismo es notable.
El de Córdoba el otro día, del domingo, fue manifiesto, 40%, ya supera todas las mediciones previas que teníamos en democracia, en este periodo de la democracia. ¿Usted viajó a Córdoba o no? ¿Viajó a Córdoba o no? Yo en esta oportunidad no viajé a Córdoba, no fui a Córdoba. Fui el año pasado 3 veces a Córdoba, a 3 reuniones, seminarios. ¿Y ponía fichas al candidato que lamentablemente para sus convicciones no salió, no? Sí, yo le ponía obviamente fichas, ¿cómo no le voy a poner? Sí. ¿Qué sé yo? Es un muchacho joven, que tiene empuje, que supo hacer buen equilibrio entre las fuerzas que estamos compitiendo internamente, de Patricia y Larreta. Eso también habla bien de él, porque la elección local no tiene por qué, ser contaminada, por llamarlo de alguna manera, con una elección nacional, sobre todo en Córdoba, que es tan celosa de su identidad. Claro. Él supo manejar bien eso, pero lo que no es evidente que algo funciona mal en Juntos por el Cambio a nivel local, judicial. Claro, mira Juez, y algo funciona bien, a Juez también lo dejaron afuera, a este hombre también lo dejaron afuera, digo, qué sé yo. Algo pasa dentro del partido, ¿no? Algo funciona bien en el cordobesismo peronista allá en Córdoba, que después cuando llega la elección nacional, acuérdese lo que le digo, se da vuelta así. Mira. Es que Areti no quería sacarse una foto con Larreta, no quería ser yunta. Quedó bastante lejos esa no querían imagen. Salir en esa foto. Querían salir en esa foto. Qué raro que es todo. Pero no estaba muy conforme el sucesor, el conocido nuestro. ¿Quién es? Gobernador Yarlora, que dijo que no pero quiero... Schiaretti quería salir al lado de Larreta. Schiaretti sí, pero su sucesor parece pero que Mauricio no estaba de acuerdo, pero cuando hace un mes fue a verlo a la oficina Macri, parecía que estaba bastante mal. Mirá lo que dice, mirá lo que nos cuenta. ¿Yarlora fue a ver a Macri? No podés olvidarte, Mauricio. Es Schiaretti. Yo digo que Yarlora no está de acuerdo. Fue a saludarlo Escuchá lo que te está Macri, diciendo. Yarlora fue a saludarlo a Macri hace un mes a la oficina. Y te la cuenta y además el vicegobernador electo... El vicegobernador electo era el presidente del PRO de Córdoba, Preto. Javier Preto, conocido nuestro. Ojo que el asunto es más complejo de lo que... La verdad que me sorprendió. Por eso decía el dato político. Mirá las cosas que nos sorprenden. El peronismo cordobés es muy particular, como es muy particular Juntos por el Cambio cordobés. Qué lindo. Decime, ¿y qué expectativas tenés en esta interna entre Patricia y Larreta? Que se van tirando con todo. Yo lo veo de afuera. No, la expectativa que tengo es que gana Patricia. Así de una. Sí, de una te digo que gana Patricia, lo sabe todos los opinólogos, los encuestadores, los que más o menos barometrean la opinión pública. Balometrean, esa me mataste con esa no la conocía. Balometrean. Y bueno, es una forma de también es una expresión personal. Diputado, y esa interna se traslada a la provincia de Buenos Aires, que es su distrito, con Diego Santilli contra Néstor Grindetti. ¿Cómo está viendo también esa interna? Buena pregunta. Bueno, ahí lo que yo estoy viendo es que la boleta que tracciona es la boleta presidencial. Definitivamente es eso. Entonces, si bien individualmente considerado a lo mejor algún segmento de la boleta, por ejemplo el de gobernador, tiene otros resultados las encuestas, la encuesta general de la provincia dice que gana Patricia, y eso arrastra el resto de los segmentos de la elección, es decir, la de diputados nacionales, senadores nacionales, gobernador, y quizás pueda haber en el otro extremo de la boleta alguna diferencia con respecto a la encuesta presidencial a nivel intendente, porque en general una elección de estas características en la provincia de Buenos Aires, la gente tiene
tracción o se ve traccionada por la boleta presidencial y la boleta de intendente, mucho más que la de gobernador. Por eso, una de las cosas que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires es separar las elecciones provinciales. Pero no por una especulación, sino para ver si podemos darle a la provincia de Buenos Aires una entidad más identificada con sus propios intereses y no siempre dependiente, como paradojalmente ocurre con el orden nacional. Porque resulta que la provincia más grande, más poderosa de la Argentina es la que más subordinada está al poder nacional. Diputado, está más libre, más autónoma, Formosa, que la provincia de Buenos Aires. Entonces eso también tiene que ver con los resultados de la gestión. La gestión en la provincia de Buenos Aires en general ha sido deficitaria, pero no en lo económico, sino globalmente deficitaria, en educación, en salud, en los caminos nomás. Hay que ir a la provincia de Buenos Aires. Yo ayer estuve en Bahía Blanca y la diferencia que hay entre una ruta nacional y una ruta provincial, pero es casi como el día y la noche. Cuando estás transitando por una ruta provincial, porque yo salí a la periferia, fui a una sociedad de fomento que estaba en un barrio periférico y tomé para buscar un atajo, una ruta provincial deshecha. Y eso además conspira contra lo que es producción y actividad, porque si vos no tenés caminos municipales, rurales, y no tenés caminos provinciales, los secundarios, podrían llamarlos así, tenés problemas para sacar la producción. Y eso está ocurriendo en toda la provincia de Buenos Aires, no tiene caminos. El sistema de salud está en ruinas. Diputado, usted vicepresidente. La educación en Bonn, y esto me parece que es muy importante, todas las madres y algunos padres que se acercan siempre a las conversaciones, pero vamos a hablar de las madres, que son las que más han planteado esto. A mí me han dicho, los chicos tienen 2 días de clase por semana en la provincia de Buenos Aires. Eso me lo dijeron en Escobar, me lo dijeron en Bahía Blanca, eso se viene repitiendo en toda la provincia. Entonces, hay que trabajar en las cuestiones de fondo, más allá de las etiquetas políticas. La educación debe ser política prioritaria y de Estado. La construcción de una infraestructura adecuada tiene que ser política de Estado. No es ideología de derecha o de izquierda tener buenos caminos. Diputado. La salud es lo mismo. Bueno, entonces, por eso digo que... puedo hacer una pregunta, pero no la pregunta del diablo, ni mucho menos. Yo coincido con vos. Yo puedo alentar al campo, pero si no le pongo un camino para que saque la vaca a la ruta y la ruta haga lo que quiera, no hay ideología. Entonces, ¿por qué se pidió tanto dinero, sobre todo en la gestión del 15 al 19, en vez de volcarnos en una Argentina que necesitaba infraestructura? Bueno, todos sabemos, estimado en Bonn, hubo una deuda de arrastre que venía el kirchnerismo con reservas nulas en el Banco Central de libre disponibilidad, con una oposición que, si bien parecía al principio que estaba alineada en la idea institucionalista de salir adelante, se celebró el pacto fiscal con las provincias, pero después hubo un proceso que no resolvió las cuestiones de fondo. No resolvió las cuestiones de fondo. A propósito de fondo, te interrumpo 5 segundos nada más porque Mauricio tiene una pregunta parlamentaria y con esto te quiero agradecer. Sí, Mauricio. Porque usted es vicepresidente de la Comisión de Defensa. Se conoció la semana pasada que llegó al Senado la nueva ley de defensa, en la que hubo muchas quejas y la verdad que no las entendí las quejas, porque se habla de que según ese proyecto el Senado de la Nación, o sea el Congreso, no va a intervenir en el ascenso de suboficiales. Actualmente yo sigo los pliegos y no intervienen, suele intervenir en los cargos mayores, pero aún así se armó un lío bárbaro, hubo varios comunicados, inclusive expresiones de la oposición. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, hay un tema que es de sinceridad que debe tener un proyecto de ley. Si en los fundamentos se dice
que este proyecto que entra por el Senado de reforma de la ley 19.101 de personal militar, es decir, para tratar de modernizar una vieja norma y actualizarla, ha sido el producto del consenso con la oposición, y eso no es cierto. Nosotros, la oposición, tenemos que manifestarlo. Ese consenso había surgido inicialmente cuando en el año 20 y en el año 21 se formó una comisión, que la convocó el ministro Rossi, entonces el ministro de Defensa, y en esa comisión intervino la oposición de diputados y de Senado y los exministros de Defensa, algunos de ellos de la oposición. Y se había alcanzado, yo lo sé porque yo era miembro de la Comisión de Defensa en ese momento, no presidente, sino el vicepresidente, y sé muy bien porque mi asesor, el coronel Duarte, me informaba en forma diaria prácticamente de los avances, y esos avances habían llegado a un 85-90% de consenso. Hasta que renuncia Rossi, asume Dayana y se interrumpe las deliberaciones de la comisión. Consecuentemente, yo le mando una nota al ministro Dayana en julio del año 22, hace un año, le digo, y tiene fecha cierta porque tiene firma digital, y la firma digital viene con fecha, como todos sabemos, y le pido que por favor retomemos el análisis de ese proyecto de ley para que entre al Congreso con el consenso como una política ya resuelta de antemano, y simplemente el Congreso tiene que convalidarla y sancionarla. Después de examinarla, si quiere, la vuelve a examinar, pero ya tiene el consenso. No me contestó nunca Dayana. Y ahí aparecen las modificaciones de aquel consenso del año 22 que no tienen nada que ver con lo que se había logrado en ese momento. ¿Cuáles son las modificaciones fundamentales? La Junta de Calificaciones de las Fuerzas Armadas, no el acuerdo del Senado, sino lo que las Fuerzas Armadas elaboran para los ascensos, aparecen primero con más arbitrariedad o discrecionalidad, para decirlo con una palabra más suave, discrecionalidad por parte del ministro de Defensa para promover o no ascensos al margen de la Junta de Calificaciones. Entonces, primer tema. Segundo tema, se puede ascender también discrecionalmente a suboficiales a oficiales, al margen de las calificaciones. Tercer tema, para las calificaciones se debe atender lo que dicen los cursos que se hacen en la Universidad de la Defensa, que como todos sabemos, lamentablemente, son universidades, sobre todo la de la Defensa, que tienen un sesgo ideológico muy intenso. Porque una cosa es estudiar la ciberdefensa, estudiar los drones como nuevas armas, estudiar las nuevas guerras, los nuevos conflictos. Hay mil cosas, pero supraideológicamente, y otra cosa es darle la ideología, y sobre todo la ideología de los derechos humanos. Guarde. No, por eso, vuelvo a repetir lo que quiero decir. Digo, para no complicar. Digo, para no complicar. Los derechos humanos son sagrados, yo ya pero lo sé. No ideologizados. A ver, no se puede pensar en guerra y paz si no se habla de derechos humanos. No, pero por eso, pero se tiene que hablar. Ahí los muchachos americanos me quieren invadir la cabeza con la película Oppenheimer, y dentro de una semana se cumple un doloroso aniversario de la bomba de Hiroshima. Es decir, nada es casual en un planeta ideologizado, y a veces cada uno baja sus derechos humanos a medida. Y no quiero bajar en territorio lo que yo digo es que no hay que hacer. No entiendo algo, diputado. No entiendo algo. A ver, quiero tratar de entender. Mirá que tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos para entender. Cuando es las capacitaciones, o sea, usted dice las capacitaciones de la Universidad de la Defensa están ideologizadas. No me quiero imaginar lo que lo están las capacitaciones que se hagan en otros países. Están hiperideologizadas porque la defensa es parte de la ideología, sobre todo de los países centrales. Es muy complicado legislar eso. Me parece que
inevitablemente termina siendo una definición... Israel o Francia. Israel, Francia, Estados Unidos, ni que hablar, que muchos van a hacer capacitación. Termina siendo una definición siempre considerada arbitraria por parte de la Junta Militar, digo, para los ojos externos. ¿Cómo hacemos para legislar? ¿Cuál sería su propuesta? Me pierdo ahí. Yo te entiendo que vos transmitas esa inquietud porque es tu parte periodística. Tu parte periodística de ser representante de una inquietud de mucha gente que no entiende lo que a lo mejor estoy diciendo yo. Pero yo tengo la obligación de transmitir que sí es cierto que hay ideología en todas partes, pero una cosa es la ideología sesgada y otra cosa es la ideología que trata de acoplarse a los intereses nacionales. Y te voy a aclarar bien lo que quiero decir. Si la ideología me dice que para respetar los derechos humanos, las Fuerzas Armadas prácticamente tienen que desarmarse, yo te digo, eso no respeta los intereses nacionales, porque yo necesito tener Fuerzas Armadas potentes, por ejemplo, para custodiar los recursos marítimos de la Argentina. Tengo que tener Fuerzas Armadas potentes y con capacidad para evitar la llegada de la cocaína de Bolivia y la marihuana de Paraguay. Y todavía además tengo que preocuparme seriamente cuando, a pesar de que hace 100 años que viene haciendo contrabando desde Paraguay para acá, de cigarrillos, de whisky, incluso de marcas truchas, ahora aparece un ministro paraguayo diciendo que hay que levantar una muralla porque le molesta que los paraguayos vengan a comprar en los supermercados argentinos la mercadería porque les resulta más barata. Es decir, yo tengo muchos conflictos y no puedo suponer que estamos en un mundo tan pacífico donde no hay más conflictos. Por ejemplo, ideológicamente en esa universidad se tiende a decir que se terminaron las hipótesis de conflicto para la Argentina, cuando cada vez tenemos más conflictos. Por empezar, el narcotráfico, que es un conflicto que se ha transnacionalizado, porque está todo probado de que el primer comando capital de San Pablo opera con sus tentáculos no solamente en Rosario, sino también en el conurbano, hasta en San Martín, en las puertas de la General Paz. Por lo tanto, hay que hacer una ideología, pero una ideología de los intereses nacionales. Y a ver si de alguna vez por todas, todos los argentinos, todos, del partido que seamos, tengamos una idea más o menos mínima, común, de cuáles son los intereses nacionales que tenemos que custodiar, que no pasa por nacionalizar el litio, sino por saber aprovecharlo. Si no pasa por que tengamos una flota pesquera del Estado, sino que pasa porque los recursos marítimos no te los roben. Es decir, hay varias cosas que hay que hacer, corregir. Entonces hay un sesgo ideológico en la Universidad de la Defensa que es objetable, por lo menos desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que yo como conozco. decía Nimo, al menos como decía Nimo. Voté a favor de la Universidad de la Defensa. Ah, mira qué bueno. Te quiero aclarar. Te tengo que decir gracias, estoy en tiempo. Te digo un montón de gracias. Y te deseo que tengas un buen fin de semana. Gracias, digo yo que puedo expresarme. Pero sí, justamente este es un canal plural para escucharnos. En la polémica favorece totalmente. Digamos, tratar de esclarecer un poco o oscurecer las cosas. Sí. Buen fin de semana para vos. Gracias. Es un tema, el tema narco es todo un tema. Sí. No, es un tema brutal que excede incluso desde ya la frontera. ¿Puedo pasar un aviso maravilloso, artístico, cultural? Si estás en Buenos Aires o estás cerca, ya te voy a... ¿Te gusta la música? La música la más linda, la criolla y tanguera y qué sé yo. Yo te voy a decir, espera un cachito porque si no me la va dictando, quien me la tiene que dictar, porque nosotros, entre otras cosas, tenemos la oportunidad de tener un compañero, gran músico, que junto con otros compañeros, me lo dictás porque no lo encuentro, Félix, dictámelo. Hoy es viernes, a las 20 horas, ¿dónde? Casa de la Cultura de la Ciudad. ¿En qué calle está? Avenida de Mayo 525. Esa Casa de la Cultura, originalmente, hoy hablamos del Diario de la Prensa. Sí.
Ese espacio, que es bellísimo, bellísimo, fue adquirido por el gobierno de la ciudad, época creo que de Tellerman, que ahora está al frente del Teatro Colón. Entonces reiteramos, ¿con quién va a estar y qué van a hacer? Orquesta Escuela Emilio Balcarce, ¿con quién? Víctor Lavallén, que es un gigante. ¿Quién más? ¿Quién? Alumno de Pugliese. ¿Qué más? Troilo, Miguel Caló, Avenida de Mayo al 500. Hoy con entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Es un programón, más allá de la admiración que tengo de cada uno de ellos. Es decir, no te lo pierdas. Chao, Caro Ramos. Chao, bueno, ya tengo plan entonces para... Pero totalmente, no te lo pierdas. Aparte, el espacio es muy lindo como para poder estar cerca de los músicos y disfrutarlo con la acústica que tiene el lugar. Muy bueno, te felicito, los felicito. Chau. Chau, señor, buen fin. Para vos también y tu gente. Gracias a todos. El lunes nos vamos a reencontrar entre todos, todas y todes. Este espacio a las 12. Andado y sereno. Buen fin de semana. Chau. Salute.